Bueno, informarles rápidamente de los acuerdos, cómo va a estar esta semana, cómo va a estar la semana que entra. Informarles que mañana, a ver, déjenme sacar aquí mi notita. Bueno, ¿cómo va a estar esta semana? Mañana se va a discutir en el Pleno el tema del fuero. Desde abril pasado, desde el 24 de abril, se le dio publicidad a un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de una minuta que viene del Senado de la República que modifica el artículo 108 y 111 de la Constitución. De lo que se trata es que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales o por delitos de corrupción o el resto de los delitos graves de prisión preventiva oficiosa contenidos en el artículo 19 de la Constitución. Es un tema complejo que ha dado lugar a muchos debates, es una minuta que llegó prácticamente por unanimidad del Senado. Aquí en la Cámara de Diputados teníamos una visión que era todavía más avanzada en el tema del fuero, pero entendemos perfectamente que hasta el momento lo que se ha podido construir en acuerdo en el Senado es la minuta que nos llegó. Entonces vamos a darle para adelante al tema del fuero y avanzar en este tema, cumplir lo que el presidente comprometió en campaña, que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de corrupción, delitos electorales o el resto de los delitos graves, que se acabe con esa inmunidad mal entendida que se ha convertido en impunidad. Se acabó el fuero del presidente, mañana lo vamos a votar. Luego tenemos, mañana se reúne la Comisión de Hacienda para revisar las minutas que llegaron del Senado de la República en Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, para ver qué cambios hicieron en el Senado, cuáles vamos a aprobar nosotros o, en dado caso, a rechazar. Y el miércoles 30 de octubre se daría esta discusión en el Pleno. Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal sería el miércoles. Y el jueves, como es público, tendremos la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Alfonso Durazo. Les digo de una vez que sigue. En la próxima semana, el 5 de noviembre, vamos a programar ya en el Pleno la discusión y votación de la minuta que nos llegó del Senado de consulta popular y revocación de mandato, así como las modificaciones que hicieron para el tema de condonación de impuestos. Entonces, el 5 de noviembre tendríamos estas dos reformas constitucionales, mismas que van a ser dictaminadas en esta semana por la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, martes 5 de noviembre, consulta popular y revocación de mandato y condonación de impuestos. Y el 7 de noviembre abordaríamos la reforma constitucional para disminuir en 50% el financiamiento a los partidos políticos. Ese es el horizonte de trabajo que tenemos en las siguientes 2 semanas. Y por último, informarles que el día de mañana vamos a dar una conferencia de medios, los diputados y diputadas que participamos este fin de semana en la reunión interparlamentaria con congresistas de Estados Unidos en San Diego, porque realmente fue un encuentro muy productivo, con muy buenas noticias para nuestro país, que mañana en conjunto queremos informarles. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo sé que tienen que revisar, por supuesto, lo que les envió el Senado de la República, pero a bote pronto algunas cosas que nos pueda adelantar. Se hablaba que había cambios en el tema del agua, que las variables macroeconómicas, por ejemplo, es así, se quedaban iguales, que los autos chocolate, en fin, si nos puede dar un adelanto. Punto número 2, otra vez violencia en las asambleas de Morena, en 3 entidades federativas.
Y el último punto, que es el tercero, ¿qué opinión le merece esta prórroga que pide el Senado de la República en el tema de la cannabis, que pues obviamente ya está que se vence, este plazo que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar detalladamente los cambios que hicieron en el Senado de la República. Contra lo que se ha venido diciendo, ninguna de las propuestas que hizo la Cámara de Diputados se hizo al vapor o se hizo de manera irresponsable o sin tener un diagnóstico claro de qué se trataban estas reformas que se hicieron a la miscelánea fiscal. Los vamos a revisar con mucho cuidado y vamos a ver qué decide la mayoría, porque contra lo que se dijo y lo que se anunció en medios, no se proponía una legalización masiva de los autos chocolate, era al contrario, establecer una mesa de trabajo para atender una realidad que ya están aquí. Sí, puede haber entre 15 y 18 autos ilegales, de los cuales no tenemos información, los cuales ya los tiene la gente, es decir, no se está planteando que vaya a haber un desplazamiento al mercado formal, pero sí entrarle al tema, no seguir con los ojos cerrados y como si no pasara absolutamente nada. Se planteaba un plazo de 8 meses para revisar qué se podía hacer, principalmente aplicar la ley aduanera que considera como ilegales a esos automóviles y exige el retiro de los mismos. Entonces, lo que no vamos a avalar en la Cámara es que no se cumpla la ley o que tengamos un problema incluso de seguridad y no le pongamos atención. Al contrario, queremos establecer esta mesa y con la industria, con las autoridades correspondientes y enfrentar esta problemática. Pero está muy lejos de que haya sido planteado como un mecanismo de regulación, de regularización para estos automóviles. No fue así, actuamos con responsabilidad en la Cámara de Diputados y vamos a revisar mañana los cambios en la Comisión de Hacienda y el miércoles en el Pleno. Vamos a seguir actuando responsablemente en la Cámara de Diputados para darle a nuestro país los ingresos que necesita el año que entra para financiar los programas de gasto más importantes. Respecto de las asambleas de Morena, bueno, es lo mismo, hay mucha desorganización, siguen estas cancelaciones de asambleas, el llamado que he hecho yo en las últimas 3 o 4 semanas a que los órganos directivos de nuestro partido actúen con responsabilidad, se haga un balance serio de este ejercicio y tomen las decisiones que crean más convenientes en favor del movimiento, en favor de nuestro partido, dando la cara a los ciudadanos. Hoy el presidente de la República decía que no se nos olvide que la mentalidad del pueblo ya cambió, que la gente está muy despierta y la gente no se va a dejar engañar si hay un proceso de manipulación en el caso del proceso interno de Morena. La gente está muy atenta a Morena, la gente quiere mucho a Morena. Nosotros debemos mantener prácticas democráticas y transparentes porque debemos poner el ejemplo porque nos comprometimos a ser diferentes. Y en el poder de la presidenta interina de Morena, porque pues tendría que haber por lo menos un llamado al orden. Ella ha hecho llamados importantes, sin embargo no pasa absolutamente nada. Ella ha hecho llamados a que se revise el proceso de las asambleas, a que se revise el padrón, y yo sigo insistiendo, aquí se vale se los dije. El presidente de la República propuso las encuestas justamente para que no tuviéramos este desorden en las asambleas, estos sainetes, estos jaloneos que se han presentado, que lo están aprovechando nuestros adversarios para desprestigiar al movimiento. Ahora sí que yo le doy la razón al presidente y a ver si no un día de esto nos dice, se los dije. Todo eso se lo pudieron haber ahorrado
no los pudiéramos haber ahorrado si se hubiera escuchado al presidente de la República. Todavía estamos a tiempo, ojalá se pueda reconducir este proceso para que el partido salga fortalecido con mucha credibilidad y prestigiemos al movimiento. De lo que se trata es tener un partido fuerte, unido, que impulse la transformación. Y respecto de la cannabis, yo creo que hay un buen avance en el Senado de la República. Ayer decía el senador Monreal que están próximos a tener un acuerdo. Nosotros estamos dándole seguimientos muy atentos de acá. Acá también hay iniciativas. En caso de que nos llegue alguna minuta del Senado, pues nosotros la revisaríamos con mucho cuidado. Lo que sí es que hay que irse con mucho cuidado, con mucho tiento, con mucha inteligencia en esta materia. Hay muchos intereses que están rondando por ahí, que ven como un gran botín el tema de la cannabis. Hay que ser muy responsables, porque no podemos dejar en manos del mercado o de las grandes empresas un mercado que apenas empieza a regularse. No es fácil pasar de un mercado ilegal, controlado por la delincuencia, a un mercado regulado, controlado por la ley. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que se respete el derecho al desarrollo de la libre personalidad, el derecho a la salud y también no quitarle, no perder de vista que también que se trata de que estamos hablando de regular el mercado de una droga. Es decir, la cannabis no por regularla se va a volver buena, va a seguir siendo una droga, pero ahora démosle al Estado los instrumentos para regular su consumo, producción y demás. Ahí hay que ser muy cuidadosos en balancear el interés público con el interés privado y siempre prevalezca el interés público. Diputado, gracias. Sobre el asunto interno, preguntarle, usted finalmente ya fue al tribunal para el asunto de su asamblea y bueno, ya se reconoce que la decisión seguirá siendo del tribunal porque ya llovieron miles de impugnaciones. ¿Usted aceptaría que el tribunal tomara la decisión del procedimiento y quién sería el dirigente? No, ojalá que no, sería muy lamentable. Yo creo que entre nosotros nos podemos poner de acuerdo. Ojalá no se resuelva todos estos asuntos en el litigio o en los tribunales. Creo que lo podemos hacer de manera democrática, transparente, poniéndonos de acuerdo todos en favor de nuestro movimiento. Y ese acuerdo pues evitaría que fuera el tribunal el que decidiera el próximo dirigente. Claro, yo desde hace semanas, desde que el presidente sugirió la encuesta, he propuesto que se haga un acuerdo entre quienes están interesados, que se establezca una metodología, que establezcan plazos para la realización de la encuesta y fundamentalmente un acuerdo político y que después se procese por la vía estatutaria en el Congreso Nacional a partir de este gran acuerdo político. Pero como usted ya acudió al tribunal, ¿usted se desistiría o cuál sería la fórmula? Porque ya todos fueron al tribunal, incluido usted. Ojalá no se resuelva vía tribunal, ojalá haya un acuerdo político en favor del movimiento. Perdón, y sobre el asunto de la marihuana, ¿usted estaría de acuerdo en que sesionaran, digamos, en conferencias diputados senadores, sí, dado que existen pues múltiples iniciativas? Y también hace rato comentaba la diputada Villavicencio que su iniciativa pensaba más en los campesinos, ¿no?, en los productores, que con las propuestas que están hoy en la mesa pues quedarían fuera. Y muy seguramente acapararían el comercio y el comercio interno y sin posibilidades de exportación ese producto. Yo hago un llamado aquí en este tema, no legislar en favor del mercado y de las grandes empresas, sino legislar en favor del interés público. No es una cosa menor pasar de un mercado ilegal, controlado por la delincuencia, a un mercado regulado. Entonces hay que tener mucha prudencia, mucha inteligencia en esta regulación. Bertita. Buenas tardes. En esta reunión interparlamentaria estuvieron más representantes demócratas, solamente 2 republicanos. ¿Cuál fue el sentir, cuál es el feeling que usted sintió respecto al TEMEC, sobre todo, y el tráfico de armas? Bueno, gracias. 2 republicanos, pero un republicano muy importante que es Michael
McCaul, es un republicano de los más influyentes en el Congreso norteamericano, incluso fue una propuesta del presidente Trump para ser ministro del, ¿cómo le llaman? El Homeland Security, del Interior, ¿no? Entonces fue un republicano muy importante. La verdad es que fue un ambiente de mucha cordialidad y fue una gran noticia darnos cuenta que México tiene grandes aliados en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos están en favor del Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado. Ellos lo están impulsando. Es el lado demócrata el que hay que convencer, y hay buen ánimo por parte de un buen grupo de legisladores americanos en favor de este tratado. Sin embargo, hay que ponerlo tal cual es. Están ellos dentro de su juego político que tiene que ver con las elecciones del año que entra, tiene que ver con el desempeño de la economía. Nosotros hicimos un llamado a que se despolitice el tema del tratado y veamos los enormes beneficios que tendría para los tres países y en función de ese beneficio que pueda salir adelante. Y en el control de armas, sorprendente decir que empieza a haber una conciencia de los problemas que se generan en otros países, el tráfico ilegal de armas a partir de un mercado lícito como es el de ellos. Yo les planteé un asunto muy sencillo. Nosotros respetamos la enmienda número 2, el derecho de los americanos a comprar armas para su seguridad, pero es una cosa, es muy distinto que pues esas armas que se compran para protección personal de repente aparezcan de manera ilegal en otro país. Entonces ahí debería haber cierto control, pero hubo mucha receptividad, incluso les mostraron la disposición de parte del gobierno de los Estados Unidos a invertir, a dedicar recursos en su presupuesto para comprar tecnología y ubicarla en su frontera sur, es decir, en la frontera con México, para la detección de armas que se pretenden introducir ilegalmente a nuestro país. Pero mañana les vamos a informar con más detalles. Muchas gracias, buenas tardes.